En este vídeo te voy a explicar cómo regar, cuándo regar y sobre todo cómo saber si tienes que regar tus plantas de casa. Hola, ¿qué tal, peisiños? Bueno, la jungla en casa, como puedes ver. Luego te voy a hablar de este aparato, ¿vale? Así que estate al oro en el vídeo porque vienen contenidos muy interesantes. Pero vamos a aprender a regar hoy. Hoy vamos a hablar de riego en casa. El primer punto del vídeo es muy sencillo, peise, mira. ¿Cada cuántos días hay que regar? De esto no va este vídeo. En este vídeo vas a aprender a regar. No vas a aprender a que alguien te diga cuándo tienes que regar. Esa es la clave, ¿vale? Nunca doy plazos en días de riego, porque no sirven para nada. Dios, hay que decir las cosas así porque si no nos entra en la cabeza. Este vídeo quiero que sea sencillo y entonces quiero que todo el mundo lo pueda entender. Entonces, el primer punto, que no es el punto 1, es el punto 0. Es, aprende cómo se cuida la planta que tienes en tu casa, ¿vale? Te compras una planta y no la empieces a regar sin saber cómo es, ¿vale? Busca en Google información. Es diferente un ficus lirata de un crotón, de una medinilla, de la que te va a venir un vídeo en el canal, ¿vale? De la monstera. Viene un montón de información, sobre todo en estas etiquetas que te vienen en las macetas cuando te las compras, ¿vale? En esta etiqueta vienen cosas. No me gusta seguir la pauta de riego de aquí, pero sí que te puede dar mucha buena información de dónde ubicarla, porque la ubicación es clave de una cosa que te voy a decir un poquito más adelante, ya verás. Lo de los plazos ya viste que esto no sirve para nada. ¿Por qué? Porque cada planta, cada maceta, cada sustrato, un lirata aquí y otro lirata aquí, no son lo mismo. Cada planta es un mundo y puede tener unas condiciones completamente diferentes de la otra, ¿vale? Entonces, ¿cómo te van a dar un plazo en días si una misma planta de la misma variedad puede tener unos requisitos de riego completamente diferentes? Imagínate ya de un continente a otro, tú estás en invierno, yo estoy en verano, yo tengo una maceta de 20 centímetros y tú la tienes de 12, es completamente diferente. Y sobre todo en la elección del sustrato, que es posiblemente el aspecto más importante del riego, de tener un sustrato que tenga dos partes. Parte 1 del sustrato, que es lo que come la planta, la parte que alimenta. Sustrato universal y humus de lombriz o compost, ¿vale? Solo dos cosas. Esa parte es muy importante, pero es que en la otra mitad de la maceta tiene que haber una cosa vital, que es el material drenante. Material como este, mira. Cortezas que hacen que tu tierra sea porosa. La perlita, la vermiculita, los musgos, las turbas, la piedra pómez y un montón de cosas, ¿vale? Mira, te voy a poner un diagrama así circular que hizo mi amiga Nena Plants en Instagram. Me parece una imagen preciosa donde vas a entender, fíjate cuántas cosas en el diagrama son todo para que la planta suelte el agua y que las raíces estén libres, ¿vale? Por la tierra, que no estén en una tierra embarrada que pudre la planta, básicamente, y esa es la clave. Un aspecto fundamental que tenemos que meternos en la cabeza es que la planta nos pide beber porque gasta agua. ¿Y cómo gasta agua? Mandando agua a las hojas desde la raíz. Es tan importante que entiendas que la ubicación de una planta en casa define muchísimo cuánta agua consume la planta, que tener una planta pegada a una ventana puede hacer que tengas que regar una vez a la semana y esa misma planta apartada de la ventana en una zona un poquito más, digamos, lúgubre de tu salón, puede provocar que no tengas que regar en un mes. Por eso no sirve de nada hablarte de plazos de días, porque cuando la planta está cerca de la ventana, sin recibir sol directo, porque ya ves, son estas tropicales que sol directo no pueden tener, ¿vale? Si esto... el lirata sí que puede recibir un poquito de sol, pero por ejemplo un crotón no puede recibir sol, una medinilla tiene el sol prohibido, ¿vale? Pero la planta, al recibir luz solar indirecta dentro de nuestra casa, lo que hace es fotosíntesis. En general, casi todos tenemos estas plantas tropicales en casa y entonces esa temperatura que quieren de unos 20-25 grados en casa, esa iluminación hace que requieran muchísima humedad en la planta, ¿vale? Pero humedad no significa regar y regar y regar y regar, ¿vale? La humedad significa ajustar el riego
al consumo de agua que hace la planta de aquí, ¿vale? Porque si esto tiene humedad, no vas a tener que regar. ¿Y cómo tienes que comprobar eso? Ay, ¿cuánto pesa la maceta? Ya está pesando muy poquito, posiblemente me toca regar. Voy a meter el dedo. Anda, mira, sí, lo noto un poquito seco. Ah, no, pues metí el dedo y abajo tiene un poquito de humedad, entonces no riego. Si lo noto seco, sí. Siguiente pista, toco aquí abajo. Uy, está seco, voy a echarle un poquito de agua. Siguiente pista, manchitas o decoloraciones en las hojas de un poquito tristón a la planta, o que se te bajan un poquito las hojas y no está como un poquito alegre y vigorosa, me toca regar. Entonces ahí es cuando te metes en el tema del riego ya. En esos dos errores de pasarse regando o quedarse corto regando, el problema está en que si te pasas, la pudrición de la estructura de la planta no es recuperable. Y en relación a eso de mucha luz y temperatura, tienes que tener en cuenta una cosa: ¿en qué estación del año estás? En verano tenemos calorcito y muchas horas de luz. Entonces, ¿qué pasa con la planta? Que bebe mucho porque recibe y hace la fotosíntesis muchas horas del día. Entonces la planta va a estar siempre sacando mucha agua de la tierra. Y ya no es tanto la temperatura, simplemente por muchas horas de luz la planta consume más agua, ¿vale? Más fotosíntesis, más circulación de agua en la planta y saca más agua de la tierra, siempre. ¿Y qué pasa en invierno? Bajan las horas de luz, la temperatura baja un poco, se evapora un poquito menos de agua, puede haber incluso un poquito más de humedad en tu casa, entonces posiblemente tu planta haga menos fotosíntesis y tenga un consumo de agua menor. Por eso, antes de hacer nada, mete y revisa la tierra de tu planta. Dos métodos de riego y son súper conocidos. Dejo mi planta en un cuenco de agua unos minutos, se empapa un poquito el sustrato, lo saco y escurro. Ese es el método por capilaridad, por inmersión, súper conocido, súper extendido. ¿Problema que tiene? Nunca dejes la planta horas y horas y horas en ese líquido, ¿vale? Porque puedes llegar a pudrir la raíz. Ese método de regar suele desmenuzar demasiado porque digamos que rompe un poquito la estructura de lo que es la tierra alrededor de las raíces. Y punto asociado número 3. Cuando regamos así, el agua sube despacito por los poros de la tierra y del material drenante y aquí arriba suele formar acumulaciones de sal, ¿vale? Entonces, esta forma de regar te la recomiendo para un uso normal, pero también te recomiendo que riegues de la forma 2, que es regarla por encima. Mi consejo es que le metas duchas de agua que acaben también mojando la tierra por aquí. Te pones en la bañera o en la fregadera y le empiezas a dar una ducha de agua, que la moje como si le lloviera en la selva tropical, que suelen ser de donde salen estas plantas. Y si puedes, insiste un poco con la ducha en echarle agua aquí. ¿Eso qué va a producir? Lo primero, vas a refrescar tu planta. Estés en verano o estés en invierno, la vas a refrescar. En invierno muchas veces ponemos la calefacción. En ese riego que echas por arriba, te llevas acumulaciones de sal de los fertilizantes que le ponemos aquí y los arrastras y se van por el drenaje. Pero ¿qué es lo que sucede muchas veces en verano? ¿Vale? Que aquí todavía hay humedad en la tierra, pero las condiciones en el exterior son de muchísima luz, un aire muy caliente, ambiente muy seco, un calor en casa incluso, y estas partes de la planta se nos pueden resecar. La solución es hidratar todo lo que está por fuera de la tierra, ¿vale? Hidratar la planta en esta parte, las hojas e incluso las raíces aéreas que nos forman las plantas. Esto que ves aquí es un humificador, no deshumificador. Esto lo que hace es liberar vapor, pero un vapor de agua que apenas moja. Lo que hace es aumentar la humedad ambiental. Mira, esto, que ves que casi se puede agarrar, es como una especie de niebla fresca. Esto, en unas plantas tropicales en casa, las cambia porque le da esa humedad que tienen de donde provienen y no tienes que hacer nada. Estas cosas las hay de infinidad de modelos, de infinidad de precios. A mí me la dejaron, es como de segunda mano, me la prestaron para probarla y para hacer pruebas. Se pueden echar esencias, pero yo para plantas no le he hecho esencias. A la planta lo que le da son unas condiciones de humedad altísima
que no le provoca ni hongos, no le provoca pudriciones, no le provoca nada, ¿vale? Y en verano esto es una bendición. La otra opción que tienes, pero que también está un poquito relacionada con la forma que te digo, en que se riega muchas veces por arriba en modo ducha, es utilizar estas cosas. Porque es que hay plantas que le sienta perfecto que todas las veces que te cruces con ellas por casa, le hagas así. Una monstera hace las hojas más grandes cuanta más luz tiene, porque es capaz de querer captar más luz, cuanto mejor hace la fotosíntesis, entonces hace un equilibrio de todo el sistema vascular de riego que tiene de forma mucho más eficiente. Entonces ahí es cuando tengo que revisar la tierra para regarla. Siempre revisando que primero esté tendente a secárseme la tierra. Hay plantas que son un poquito diferentes, por eso te digo que también tienes que guiarte un poquito por esto. Si te fijas, este es un vídeo que no pretende decirte cómo regar una monstera, cómo regar una medinilla, cómo regar un ficus, cómo regar un crotón, cómo regar una pachira. No, lo que te quiere dar es la estrategia que tienes que seguir para ser capaz de decidir si tienes que echarle agua a tu planta o no. Y es que hay plantas que es un mundo encontrar el tema del riego. Por ejemplo, la orquídea Phalaenopsis, que te dejo un vídeo ahí arriba. Te dejo aquí también un vídeo sobre cómo cuidar orquídeas un poquito más completo. Aquí te dejo un vídeo sobre una planta que casi no se riega en casa, que es la pachira. Y aquí te dejo mi último vídeo para que sigas acompañándome en más vídeos del canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.